Evangelio de hoy. Sábado 2 de agosto del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 14, versículo 1 al 12. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes oyó hablar de la fama de Jesús. Y dijo a sus servidores: es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos. Y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Porque Herodes había hecho prender a Juan. Lo había encadenado y metido en la cárcel, a causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. Finalmente, el día oportuno llegó. Herodes, en el cumpleaños de su hijo, dio un banquete a sus grandes oficiales y a los principales de Galilea. La hija de la misma Herodías danzó ante los invitados. Y agradó tanto a Herodes que le prometió, bajo juramento, darle lo que pidiera. Ella, instruida por su madre, le dijo: dame aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los invitados no quiso desairarla. Y mandó que se le diera lo que pedía. Mandó decapitar a Juan en la prisión. Y su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, que la llevó a su madre. Los discípulos de Juan vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron, y fueron a dar la noticia a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio nos presenta un cuadro sombrío y dramático de la vida de Juan el Bautista, cuyas enseñanzas y valentía lo llevaron a la prisión y, finalmente, a la muerte. En él se abordan temas como la justicia, el poder, la moralidad y las consecuencias de vivir de acuerdo con los principios de Dios, aun cuando el precio sea alto. En primer lugar, es importante reflexionar sobre el personaje central de esta historia, Juan el Bautista. En la cultura de la época, Juan representaba la figura de un profeta radical, que no temía hablar la verdad, incluso cuando esa verdad ponía en riesgo su vida. Su valentía para denunciar la inmoralidad de Herodes, que había tomado como esposa a Herodías, la mujer de su hermano, nos muestra cómo la justicia divina a menudo entra en conflicto con los intereses de los poderosos. La declaración de Juan: no te es lícito tenerla, refleja una profunda convicción moral que no se ve alterada por las amenazas o la popularidad del líder político. La moralidad en la corte de Herodes. Herodes, aunque tenía el poder para imponer su voluntad sobre el pueblo, se ve enfrentado a una verdad que no puede callar, a una condena que no puede ignorar. El hecho de que, aunque tenía miedo de matar a Juan, lo encarceló por la denuncia de sus actos, nos habla de cómo el pecado y la injusticia pueden existir incluso en los lugares más altos de la sociedad. Herodes no era una figura completamente indiferente a la moralidad, pero su miedo al pueblo y su apego a las propias pasiones lo llevaron a hacer compromisos que, finalmente, lo condujeron a una decisión equivocada. Por otro lado, Herodías, la esposa de Herodes, representa la figura de la manipulación y el abuso del poder. Ella no duda en utilizar la figura de su hija para conseguir la muerte de un hombre inocente. Y la historia muestra que los poderosos
A veces usan su influencia para conseguir sus deseos egoístas, sin importar el sufrimiento de los inocentes. La hija de Herodías, que danza ante los invitados, simboliza la fragilidad de una justicia que es manipulada, incluso por aquellos que deberían ser los responsables de mantener el orden. Ella no tiene conciencia de la trascendencia de su pedido. Pero su madre, movida por la venganza y el rencor, le dice qué hacer. La decisión de Herodes, el miedo al rechazo. Herodes se ve atrapado entre su orgullo, la promesa hecha bajo juramento y el miedo al rechazo. La decisión que toma de ordenar la ejecución de Juan el Bautista es un acto de debilidad, no de fuerza. Aunque se entristece por la muerte del justo, la presión de la corte y la necesidad de no quedar mal ante sus invitados lo llevan a traicionar su propia conciencia. Este momento nos invita a reflexionar sobre cómo, en muchas ocasiones, la presión social y el miedo al que dirán nos pueden apartar de hacer lo correcto. Herodes representa al hombre que, ante el miedo al rechazo y la vergüenza, cede ante lo que sabe que es injusto, perdiendo así no solo la oportunidad de hacer lo correcto, sino también su propia integridad. Este pasaje también pone de relieve cómo la injusticia puede ser el resultado de decisiones tomadas por egoísmo y por la búsqueda del poder a toda costa. La vida de Juan el Bautista, que se caracteriza por la valentía, la verdad y el compromiso con la justicia, contrasta directamente con la debilidad y el temor de Herodes. La injusticia de la muerte de Juan no se limita solo a su asesinato físico, sino que también se extiende a las maneras en que el poder y la avaricia distorsionan la verdad y la moralidad. El sacrificio de Juan el Bautista. El martirio de Juan el Bautista se convierte en un testimonio del precio que a veces se paga por mantener la verdad en un mundo que prefiere el silencio o la complicidad. Su muerte no fue en vano, ya que, aunque su vida fue arrebata por las fuerzas de la corrupción y la tiranía, su testimonio permanece como un recordatorio para nosotros de que la justicia y la moralidad son principios que, aunque a veces costosos, son fundamentales para vivir en el camino de Dios. La forma en que Juan fue ejecutado, con su cabeza entregada en una bandeja, como un trofeo de la venganza, simboliza la degradación que se produce cuando el poder y la arrogancia gobiernan las decisiones humanas. En este sentido, la muerte de Juan se convierte en una llamada a la resistencia contra las fuerzas que buscan corromper la verdad y la justicia. La vida de Juan nos muestra que el seguir a Cristo y ser fiel a la verdad a menudo trae consigo persecución y sacrificio. Sin embargo, este sacrificio tiene un valor eterno, ya que a través de la fidelidad a Dios, el martirio de Juan se convierte en un testimonio de la victoria final de la verdad sobre la injusticia. El impacto de la muerte de Juan en la vida de Jesús. La muerte de Juan el Bautista no solo tuvo un impacto en los discípulos y seguidores de Juan, sino también en la vida de Jesús. Aunque en el Evangelio no se nos dice explícitamente cómo Jesús se sintió ante la muerte de su primo, podemos inferir que este momento fue profundamente significativo para él. Juan, quien había preparado el camino para el Mesías, fue una figura crucial en la obra de salvación. Su martirio fue, de alguna manera, el primer paso
En el camino hacia la cruz de Cristo. La relación entre Juan y Jesús fue especial. Y la muerte de Juan marca un punto de inflexión en la historia de la salvación. La vida de Juan fue testimonio de la necesidad de arrepentimiento, de conversión y de la preparación para la llegada del reino de Dios. Su muerte, entonces, no solo tiene un significado personal para sus discípulos, sino que también prepara el camino para la pasión y muerte de Jesús, quien también será rechazado y ejecutado por aquellos que se oponen al mensaje de la justicia divina. El silencio de los discípulos y la reacción de Jesús. Tras la muerte de Juan el Bautista, los discípulos de Juan recogen su cuerpo y lo sepultan. El hecho de que hayan ido a contarle a Jesús la noticia refleja la comunión que existía entre Juan y Jesús, pero también la tristeza profunda que sentían los seguidores del Bautista ante tal injusticia. La reacción de Jesús, aunque no descrita en detalle en este pasaje, es de consuelo y de cercanía a los discípulos. Jesús, que conoce el dolor y el sufrimiento del ser humano, no es indiferente al dolor de los que le siguen. El silencio de los discípulos y la manera en que el cuerpo de Juan es sepultado simbolizan el dolor de la injusticia. En medio de la tristeza, los discípulos de Juan no solo honran su memoria, sino que también le dan un lugar de dignidad en la muerte. La respuesta de Jesús, que continúa su misión, muestra que, aunque el mal y la injusticia existen en el mundo, Dios tiene el control y siempre hay esperanza. Lecciones para hoy, el llamado a la valentía y la justicia. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo vivir nuestra fe en un mundo donde la injusticia, la corrupción y la manipulación del poder son realidades cotidianas. Nos llama a la valentía, a hablar la verdad en medio de la oscuridad y a ser testigos de la justicia divina, aunque eso implique sufrimiento. La figura de Juan el Bautista nos recuerda que la vida cristiana no está exenta de sacrificio, pero que cada sacrificio hecho por amor a la verdad y a Dios tiene un valor eterno. La invitación de este pasaje es clara: vivir con valentía, a pesar de las dificultades, y ser testigos del amor y la justicia de Dios en un mundo que necesita profundamente ambas cosas. La pasión de Cristo y el camino del discípulo. Este pasaje, aunque centrado en la figura de Juan el Bautista, tiene una resonancia profunda con el camino de Jesús hacia su propia pasión. La muerte de Juan el Bautista, injusta y violenta, prefigura de manera simbólica la futura crucifixión de Cristo. En la vida y muerte de Juan, Jesús ve reflejada la misma oposición que él mismo enfrentará. Juan, que fue fiel a su misión a pesar de los peligros, es un modelo para el discípulo de Jesús. El llamado es a vivir la fe con valentía, aunque el precio sea alto. Juan es un testigo de la justicia de Dios. Y al igual que él, los seguidores de Cristo también están llamados a ser valientes, a anunciar la verdad, aunque los demás no siempre estén dispuestos a escucharla. La justicia de Dios, que a veces parece tardar en manifestarse, siempre prevalecerá al final. El sacrificio de Juan nos recuerda que seguir a Cristo no es solo un acto de fe en momentos de paz, sino una entrega total a la verdad, que puede llevarnos a enfrentar la adversidad y la persecución. Así como Jesús
Juan también fue rechazado por aquellos que preferían la comodidad de la injusticia a la dureza de la verdad. La tensión entre la justicia divina y la injusticia humana. El pasaje también nos confronta con la realidad de la injusticia humana. Herodes y Herodías representan a aquellos que, desde su posición de poder, manipulan la justicia y la verdad para satisfacer sus propios deseos. La muerte de Juan el Bautista es la culminación de esa injusticia. Un hombre justo que muere por denunciar el pecado de los poderosos. La violencia que se ejerce sobre Juan. Y la forma en que se le quita la vida a cambio de una promesa. En un banquete nos recuerda cómo, a menudo, el poder y el egoísmo se imponen sobre los principios morales y la verdad. La historia de la decapitación de Juan el Bautista es un testimonio de cómo la corrupción moral puede influir en las decisiones de aquellos que están en el poder. Sin embargo, a pesar de la injusticia aparente, el sacrificio de Juan no es en vano. La injusticia humana puede parecer que gana la batalla, pero la justicia divina siempre prevalecerá al final, incluso si no vemos los resultados de inmediato. El martirio de Juan se convierte en una semilla de fe y esperanza, pues su muerte anticipa la resurrección, que es el triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte. El valor de la verdad en un mundo corrupto. La historia de Juan el Bautista es una invitación a reflexionar sobre el valor de la verdad en un mundo que, muchas veces, prefiere la comodidad de la mentira o el silencio. Juan no tuvo miedo de proclamar lo que sabía que era correcto, a pesar de las consecuencias. Su valentía y su compromiso con la verdad nos desafían a ser igualmente valientes, a mantener nuestra fe en la integridad de lo que es justo, incluso cuando enfrentamos la oposición de aquellos que no quieren escuchar la verdad. La verdad no siempre es fácil de aceptar, y a veces nos puede costar mucho. Juan sabía que decir la verdad le podría costar la vida, y, sin embargo, eligió la fidelidad a Dios sobre la seguridad de su propia existencia. Este tipo de valentía es lo que Jesús nos llama a vivir. Una vida comprometida con la verdad, aun cuando ésta nos cueste algo importante. La verdad no solo es un conjunto de principios, sino una persona, Jesucristo. Él es la verdad que da vida, y es a Él a quien debemos seguir, sin importar las consecuencias. El poder del perdón y la misericordia. En este contexto de violencia y muerte, también podemos reflexionar sobre el poder del perdón. Si bien Juan fue víctima de una grave injusticia, su testimonio no termina con su muerte. La muerte de Juan no es el final de su historia, sino el comienzo de un testimonio que sigue hablando a las generaciones futuras. El perdón de Jesús en la cruz, por su parte, muestra cómo el amor y la misericordia de Dios son más grandes que cualquier injusticia humana. Juan, al igual que Jesús, vivió su vida con una actitud de perdón, sin venganza, y eso es algo que debemos aprender de su martirio. Cuando enfrentamos situaciones de injusticia o sufrimiento, el perdón no significa indiferencia o pasividad, sino la decisión de dejar en manos de Dios la justicia. El perdón nos libera de la necesidad de venganza y nos permite vivir con un corazón libre de odio. La historia de Juan nos enseña que el perdón y el amor
son armas poderosas contra la injusticia. Y que la verdadera justicia solo puede ser alcanzada a través de la misericordia de Dios. La responsabilidad del testigo del reino de Dios. El martirio de Juan el Bautista también nos recuerda la responsabilidad de ser testigos del reino de Dios. No basta con conocer la verdad, sino que debemos vivirla y proclamarla, aunque eso nos lleve a la cruz. Juan fue un testigo valiente del Evangelio, y su vida nos desafía a ser también testigos fieles del amor de Dios. No solo en momentos de tranquilidad, sino también en tiempos de persecución y dificultad. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser sal y luz en un mundo que necesita desesperadamente de la verdad y la justicia de Dios. Esto no significa que viviremos una vida sin dificultades, sino que, como Juan, debemos estar dispuestos a dar testimonio del amor de Dios en medio de la oscuridad. La vida de Juan es un recordatorio de que ser testigos del reino de Dios implica un compromiso radical con la verdad, sin importar los costos. La llamada al testimonio valiente. El martirio de Juan el Bautista también nos llama a vivir como testigos valientes en un mundo que muchas veces elige ignorar o rechazar la verdad. Al igual que Juan, estamos llamados a ser valientes en nuestra fe, a no tener miedo de hablar lo que es justo, incluso cuando esto nos coloque en conflicto con las estructuras de poder que buscan manipular la verdad. Este testimonio valiente no es solo un acto de resistencia, sino una forma de vivir el Evangelio en su pureza, sin comprometer nuestros principios o nuestra relación con Dios. En un mundo que a menudo trata de suavizar la verdad para hacerla más aceptable, el testimonio de Juan nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando no es popular. Juan, aunque murió a manos de aquellos que no aceptaron su mensaje, dejó un legado que sigue resonando a través de los siglos. Nos desafía a ser valientes, a ser un testimonio vivo de la verdad de Cristo, aunque enfrentemos el rechazo o la persecución. El testimonio valiente de Juan, al igual que el de los primeros mártires cristianos, nos invita a considerar nuestra propia disposición a seguir a Cristo sin importar el costo. El precio de la fidelidad a la verdad. Cuando meditamos sobre la vida y la muerte de Juan el Bautista, también reflexionamos sobre el precio de la fidelidad a la verdad. En el caso de Juan, ese precio fue su propia vida. Pero, como cristianos, debemos reconocer que vivir según la verdad de Dios puede tener consecuencias que no siempre son cómodas. Sin embargo, Juan nos muestra que vivir fielmente, incluso en medio de la adversidad, tiene un valor eterno. La fidelidad a la verdad no solo se mide en los momentos fáciles, sino en aquellos momentos en los que nuestras creencias son desafiadas por el mundo que nos rodea. La vida de Juan nos reta a evaluar hasta dónde estamos dispuestos a ir por nuestra fe, hasta donde estamos dispuestos a seguir el camino de Cristo, incluso si esto nos lleva a la cruz. La verdad divina no es relativa ni cómoda. Y muchas veces, como en el caso de Juan, la proclamación de la verdad nos pone en desacuerdo con los que están en el poder o aquellos que prefieren vivir en la oscuridad. Pero este pasaje nos recuerda que la verdad siempre prevalecerá.
incluso cuando los que la defienden son perseguidos. La fidelidad a la verdad nos invita a mirar más allá de la recompensa inmediata y a centrarnos en el propósito eterno de Dios. El poder de la fe en la resistencia al mal. La vida de Juan también ilustra cómo la fe en Dios da fuerza para resistir el mal, aunque el camino sea arduo. En su confrontación con Herodes y Herodías, Juan no solo está proclamando un mensaje de arrepentimiento, sino también resistiendo la tentación de comprometerse con lo que es moralmente equivocado. La fe en Dios le da la fuerza para mantenerse firme, incluso cuando las consecuencias de esta fidelidad sean la muerte. Para Juan, su relación con Dios era más importante que su propia vida. Y esto es un ejemplo de la verdadera resistencia cristiana. En muchas ocasiones, la tentación del mal se presenta en forma de compromisos pequeños o blandos, que nos alejan de lo que Dios nos llama a hacer. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a resistir esas tentaciones, confiando en que la fe nos fortalece para vivir en acuerdo con la voluntad divina. La fe de Juan es un recordatorio de que la resistencia al mal no es algo que debemos hacer por nuestras propias fuerzas, sino confiando en que Dios nos da la gracia para mantenernos firmes en la lucha contra la injusticia, el pecado y el mal, el desprecio por la vida humana y el abuso del poder. Un tema que emerge con fuerza en este relato es el desprecio por la vida humana que Herodes y Herodías muestran al pedir la muerte de un hombre inocente. Para ellos, la vida de Juan no tiene valor, ya que su deseo personal y su venganza son más importantes que la justicia o la moralidad. Este tipo de abuso de poder es una tragedia que sigue repitiéndose en diversas formas a lo largo de la historia, donde los poderosos toman decisiones basadas en sus intereses egoístas, sin considerar el valor de la vida humana. El hecho de que la vida de Juan sea tomada por un capricho, en lugar de una causa justa, resalta la fragilidad de la justicia cuando el poder se utiliza de manera egoísta. Este abuso del poder no es solo una realidad política, sino también una llamada a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia la vida y la dignidad humana. ¿Cómo tratamos a los que están a nuestro alrededor? ¿Valoramos la vida humana? ¿O permitimos que nuestras acciones sean guiadas por deseos egoístas y conveniencias? Como cristianos, estamos llamados a proteger y defender la vida en todas sus formas, entendiendo que cada persona es creada a imagen de Dios y tiene un valor inmenso ante Él. La compasión de Jesús ante el dolor. A pesar de que el Evangelio no menciona la reacción de Jesús de manera explícita en este pasaje, es plausible su compasión profunda ante la muerte de Juan. Jesús no era indiferente al sufrimiento de los demás. Sabemos que, cuando recibió la noticia de la muerte de Juan, se retiró a un lugar apartado, lo que puede interpretarse como un tiempo de lamento y de recogimiento ante la tragedia. Este acto de retirarse puede ser visto como una expresión del dolor humano de Jesús, quien, aunque sabía que la muerte de Juan tenía un propósito mayor, también experimentó la tristeza por la injusticia sufrida por su amigo y precursor. El cristiano, al seguir a Jesús, está llamado también a ser compasivo ante el sufrimiento de los demás.
La compasión de Jesús nos invita a no ser indiferentes ante el dolor del prójimo, sino a abrazarlo con amor y apoyo. La compasión es una de las características que define al cristiano, pues somos llamados a ser los manos de Cristo en un mundo que sufre. La esperanza en medio del dolor. La muerte de Juan, aunque trágica, no es el final de su historia. Jesús, al continuar su misión, nos enseña que, a pesar de las tragedias, siempre hay esperanza en medio del dolor. Aunque la vida de Juan fue injustamente truncada, su testimonio sigue siendo una inspiración para millones de creyentes. De igual manera, cuando enfrentamos momentos de dolor o persecución, estamos llamados a ver más allá de las circunstancias inmediatas y a aferrarnos a la esperanza de que Dios, en su infinita sabiduría, tiene un propósito. Incluso en las situaciones más difíciles. La esperanza en Cristo es lo que nos permite seguir adelante cuando el sufrimiento nos golpea. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a vivir la esperanza de la resurrección, sabiendo que, aunque el mal y la muerte parecen triunfar en un momento dado, la victoria final es de Dios. El sacrificio de Juan, aunque trágico, también forma parte del plan divino que culminará en la victoria sobre el pecado y la muerte. El propósito divino en la muerte de Juan. Aunque la muerte de Juan el Bautista parece un acto injusto y trágico, es importante recordar que nada sucede fuera del propósito divino. Aunque la mano humana fue la que ejecutó a Juan, Dios tenía un propósito mayor en su vida y en su muerte. Juan, al igual que otros mártires en la historia de la fe, fue llamado a ser un testigo fiel que nos muestra la entrega total a la causa divina, incluso si eso requiere sacrificios profundos. Esta perspectiva nos invita a confiar en que Dios tiene control de todo. Las circunstancias de la vida, por más oscuras o difíciles que sean, nunca están fuera de su voluntad soberana. En su sacrificio, Juan se convierte en un instrumento que refleja la fidelidad de Dios, a pesar de las apariencias. Al reflexionar sobre este pasaje, debemos recordar que el sacrificio de Juan tiene un valor eterno. En la historia de la salvación, su vida y muerte son fundamentales, pues prepararon el camino para Cristo. La muerte de Juan es una parte esencial del plan divino para la salvación de la humanidad. Un plan que trasciende el sufrimiento y la injusticia humana. El llamado al coraje moral en tiempos difíciles. Este relato también nos invita a reflexionar sobre el coraje moral necesario para resistir las presiones del mundo. Vivimos en una época en la que la verdad y la justicia se ven a menudo diluidas o relativizadas por intereses egoístas, comerciales o políticos. Al igual que Juan, muchos se enfrentan hoy a situaciones donde defender la moral y la verdad puede llevar al rechazo, la burla e incluso la persecución. Pero, como Juan, estamos llamados a ser valientes en nuestra fe. La valentía de Juan el Bautista ante las autoridades que podían tomar su vida, es un desafío a la falta de coraje moral que muchas veces existe en el corazón de los hombres. Es fácil ceder a la tentación de la complacencia o el miedo en una sociedad que constantemente nos empuja a justificar lo injustificable. Pero la vida de Juan nos llama a mantenernos firmes en los principios de la fe, a ser testigos de la verdad.
No por nuestra fuerza, sino por la gracia que Dios nos concede. En tiempos difíciles, el coraje moral se convierte en una virtud cardinal que nos ayuda a superar las pruebas, sabiendo que nuestra fidelidad a Dios tiene un propósito eterno. La responsabilidad de proclamar la verdad, aunque se incomoda. La muerte de Juan nos recuerda que la verdad de Dios no siempre será bien recibida, especialmente cuando nos enfrentamos a poderosas estructuras que prefieren el silencio o la distorsión de la realidad. Pero Juan nos da un ejemplo claro de que proclamar la verdad es una responsabilidad que no puede ser eludida, aunque ésta nos cueste. Como seguidores de Cristo, nuestra misión no es hacer que los demás se sientan cómodos con el mensaje del Evangelio, sino proclamar la verdad con valentía, sabiendo que el propósito divino prevalecerá. Las palabras de Juan, aunque impopulares, son las que prepararon los corazones para la llegada del Mesías, y de alguna manera, esa misma tarea sigue siendo la de los cristianos hoy. Preparar los corazones para el reino de Dios. La proclamación de la verdad, aunque difícil, es una de las responsabilidades más grandes del cristiano. Vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, incluso cuando este camino no es el más fácil ni el más popular, nos convierte en fieles testigos de la justicia y la misericordia divina. Juan, al igual que Jesús, es un ejemplo de lo que significa vivir según el reino de Dios, sin importar el precio a pagar. La superficialidad de las promesas humanas. El pasaje también nos muestra la superficialidad de las promesas humanas, especialmente las que se hacen sin considerar las consecuencias espirituales o morales. Herodes, al prometer a la hija de Herodías darle lo que pidiera, hizo un juramento que no pensó en las repercusiones. La promesa, hecha sin pensar, lo llevó a la trágica decisión de ordenar la muerte de Juan. Esta actitud refleja cómo, a menudo, las promesas humanas, impulsadas por el ego o el deseo de agradar, son vacías y pueden llevarnos a tomar decisiones que destruyen vidas. La superficialidad de esas promesas revela lo frágil que es el poder cuando se usa sin un fundamento moral sólido. Como cristianos, estamos llamados a ser cuidadosos con nuestras palabras y nuestras promesas, conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias. Las promesas que hacemos no deben tomarse a la ligera, sino que deben estar basadas en principios de justicia y misericordia. La vida de Juan nos recuerda que la fidelidad a nuestra palabra es una virtud esencial para vivir como seguidores de Cristo. El ciclo de violencia y venganza, lecciones para el mundo actual. El ciclo de violencia y venganza que Herodías pone en marcha es otro aspecto importante del pasaje. Herodías no solo busca vengarse de Juan por haber denunciado su relación con Herodes, sino que utiliza el poder de su hija para lograrlo. Este acto de venganza resalta la ciclicidad del mal. Una injusticia lleva a otra, un pecado lleva a otro. Cuando no se cortan las raíces del mal, la violencia y la opresión continúan multiplicándose. Es una lección que se repite a lo largo de la historia. Cuando el mal se perpetúa por el deseo de venganza, las heridas no sanan, sino que se profundizan. Juan el Bautista es un ejemplo de alguien que se negó a entrar en ese ciclo de violencia.
optando en su lugar por la fidelidad a la verdad. Como cristianos, estamos llamados a romper el ciclo de venganza y violencia con el perdón y la misericordia, recordando que solo el amor de Dios puede traer sanación a un mundo fracturado. La conciencia de la muerte y la preparación para el sacrificio. El sacrificio de Juan, al igual que el de Jesús, no es algo que sucedió por accidente, sino que fue un acto consciente y decidido. Aunque Juan no buscó su martirio, él sabía que, al ser fiel a Dios, estaba dispuesto a pagar el precio. Esta disposición a sacrificarse nos desafía a considerar nuestra propia disposición a seguir a Cristo, incluso si el precio es alto. La preparación espiritual es fundamental para enfrentarnos a los desafíos de la vida cristiana. Y parte de esa preparación es aceptar la posibilidad de sacrificio. Al seguir a Cristo, nos enfrentamos a la posibilidad de tener que renunciar a nuestra comodidad, nuestra seguridad o incluso nuestra vida por amor a Él. Juan el Bautista nos enseña que el sacrificio por la verdad no es solo un acto físico, sino una actitud espiritual que se basa en la total confianza en Dios. Como Jesús, Juan fue un hombre comprometido con la misión de Dios, dispuesto a pagar el precio para que la voluntad de Dios se cumpliera, sin importar lo que le costara. El valor de la muerte de Juan en la historia de la salvación. La muerte de Juan no es el final de su misión, sino un punto culminante en el plan de salvación de Dios. Aunque en términos humanos su muerte fue trágica e injusta, espiritualmente fue un acto redentor que abrió las puertas a una mayor comprensión del reino de Dios. Al morir por la verdad, Juan preparó el terreno para la venida de Jesús y la predicación del Evangelio, que traerá la salvación a la humanidad. El sacrificio de Juan el Bautista resalta la verdad de que Dios puede sacar bien de cualquier mal, y que cada acto de fidelidad a Él, aunque parezca ser en vano en el mundo, tiene un propósito eterno. La muerte de Juan prepara el camino para que la luz de Cristo brille más intensamente, mostrando que incluso el mal y la muerte no pueden detener el propósito divino de salvación. El valor eterno de la verdad proclamada. La vida y la muerte de Juan el Bautista nos enseñan que la verdad tiene un valor eterno, aunque su vida terminó de manera trágica. El testimonio de Juan perdura. La verdad que proclamó no se detuvo con su muerte, sino que continuó siendo un faro para las generaciones venideras. De igual manera, el testimonio cristiano no se mide por los resultados inmediatos, sino por la fidelidad con la que vivimos la verdad. La verdad de Dios puede ser rechazada, ignorada o incluso perseguida, pero nunca será destruida. Esta verdad sigue resonando con fuerza a lo largo de la historia, y su impacto trasciende el tiempo y el espacio. La muerte de Juan, lejos de ser el fin de su mensaje, se convierte en un punto de inflexión que prepara el terreno para la mayor revelación de la verdad. La muerte y resurrección de Jesús. La proclamación de la verdad a menudo lleva consigo una gran carga de sufrimiento, pero cada sacrificio por la verdad tiene un valor eterno en el reino de Dios. Así como la vida de Juan fue un preparativo para la venida de Cristo, también nuestras vidas pueden ser un testimonio de la verdad que sigue transformando el mundo, incluso
Cuando no vemos los frutos inmediatos de nuestra fidelidad. El modelo de Juan como profeta y mártir. Juan el Bautista es más que un precursor, es un modelo a seguir. Como profeta, vivió con una claridad de propósito que muchos de nosotros, en medio de las complicaciones de la vida, muchas veces perdemos de vista. Su vida fue una continua preparación para el reino de Dios. Y su martirio un testimonio del compromiso total con esa misión. En un mundo lleno de distracciones y propuestas que desvían nuestra atención, Juan nos recuerda la necesidad de mantener el enfoque en la misión divina, sin ceder ante las presiones del mundo. Al igual que Juan, estamos llamados a vivir como profetas, que no se conforman con la superficialidad, sino que anuncian la verdad de manera fiel, sin importar las consecuencias. En su martirio, Juan no solo fue un testigo de la justicia de Dios, sino también un héroe de la fe, dispuesto a pagar el precio de su fidelidad. Al vivir de esta manera, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a seguir a Cristo, especialmente cuando el camino se hace difícil. La valentía de Juan nos desafía a no callar cuando se trata de proclamar la verdad, incluso cuando las consecuencias pueden ser costosas. La necesidad de ser profetas en nuestro tiempo. El testimonio de Juan también nos invita a reflexionar sobre la necesidad de ser profetas en nuestro tiempo. En un mundo que a menudo favorece la mentira, la manipulación y la comodidad, los cristianos estamos llamados a ser voces que anuncian la verdad, sin temor a las consecuencias. Ser profeta en este contexto no significa predecir el futuro, sino más bien denunciar las injusticias y proclamar la justicia de Dios en medio de un mundo caído. Como Juan, podemos enfrentar el rechazo, la burla o la persecución, pero la fidelidad a nuestra misión no debe depender de las recompensas inmediatas. La profecía cristiana está marcada por la verdad de la palabra de Dios, que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el tiempo de Juan. La figura de Juan nos invita a revisar cómo estamos viviendo nuestra fe en el mundo de hoy. ¿Estamos siendo profetas de la verdad? ¿Estamos dispuestos a enfrentarnos a las estructuras de poder que promueven la injusticia, como lo hizo Juan, con la certeza de que Dios tiene un propósito más grande para nosotros? Vivir como profetas hoy significa estar dispuestos a salir de nuestras zonas de confort y tomar una postura firme frente al mal, la injusticia del poder humano. El relato de la muerte de Juan el Bautista nos confronta con una profunda reflexión sobre el abuso del poder. Herodes, movido por la ira y el deseo de agradar a su esposa Herodías, toma una decisión que lleva a la muerte de un hombre inocente. Esta actitud refleja cómo, a menudo, los poderosos actúan sin consideración por la vida humana, priorizando sus propios deseos y conveniencias sobre la justicia. El uso injusto del poder no solo es una tragedia para las víctimas, sino también una violación profunda de la dignidad humana. La muerte de Juan nos recuerda que el poder debe ser ejercido con responsabilidad y en consonancia con los principios de justicia y respeto por los derechos de cada persona. La historia de Juan es una invitación a examinar nuestras propias acciones y el uso que damos al poder. ¿Estamos usando nuestra influencia para promover la justicia o para nuestros propios intereses?
Como cristianos, estamos llamados a ser modelos de justicia en todos los ámbitos de nuestra vida, buscando siempre la dignidad humana y el bienestar de los demás. La muerte de Juan el Bautista no debe ser vista solo como un acto de sufrimiento, sino también como una denuncia de la injusticia que sigue presente en el mundo. El sacrificio como camino de transformación. El sacrificio de Juan también refleja el camino de transformación que pasa a través de la entrega. A través del sacrificio, se experimenta la verdadera transformación, no solo para el que sufre, sino también para todos los que están dispuestos a seguir el ejemplo. La muerte de Juan, aunque violenta e injusta, abre las puertas a una nueva etapa en el plan de salvación de Dios. Al igual que la muerte de Cristo, la muerte de Juan nos recuerda que el sacrificio es el camino hacia la vida verdadera. Cuando sacrificamos lo que tenemos por el bien de la verdad y la justicia, experimentamos una transformación espiritual profunda que nos acerca más a Dios y nos permite vivir de acuerdo con su voluntad. El sacrificio es un acto de amor y entrega que trasciende la muerte. Al igual que el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Juan el Bautista trae consigo una transformación que va más allá de la comprensión humana, pues es un medio por el cual Dios, a través de su amor, transforma la historia y la vida de aquellos que siguen el camino de la cruz. La misión del cristiano, ser testigos de la verdad en todo momento. Este pasaje nos desafía a ser testigos de la verdad en todo momento, no solo cuando sea conveniente o popular. Juan el Bautista nos recuerda que el testimonio cristiano no tiene fecha de caducidad y no debe basarse en circunstancias externas. En cualquier lugar y en cualquier momento, estamos llamados a vivir y proclamar la verdad, sabiendo que este testimonio no solo es una declaración pública, sino una forma de vida que debe reflejar la integridad de nuestro ser. La vida de Juan es un llamado a no permitir que el miedo o la comodidad nos silencien cuando se trata de la verdad de Cristo. Ser testigos de la verdad implica una decisión personal que no puede depender de las opiniones o expectativas del mundo. Al igual que Juan, nuestra vida cristiana debe ser una expresión de fidelidad a la verdad, sin importar las consecuencias. Vivir de acuerdo con los principios del Evangelio no es una opción para los cristianos, sino una responsabilidad moral que hemos aceptado al seguir a Cristo. El testimonio de Juan y la fuerza del Espíritu Santo. La vida y la muerte de Juan el Bautista nos muestran cómo el Espíritu Santo puede capacitar a los hombres para ser testigos valientes de la verdad, incluso en medio del sufrimiento. Juan no fue un hombre de valor por su propia fuerza, sino que fue fortalecido por el Espíritu de Dios para cumplir su misión. La valentía que mostró al enfrentarse a Herodes y Herodías no era una valentía humana, sino una valentía sobrenatural, dada por el mismo Espíritu que llena a todos los que se entregan al servicio de Dios. Esta es una invitación para nosotros. No enfrentamos las adversidades con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda de Dios, quien nos da la gracia necesaria para seguir su voluntad en todo momento. A menudo, como cristianos, nos sentimos débiles ante los desafíos que enfrentamos.
Pero el ejemplo de Juan nos recuerda que la fuerza para ser fieles en tiempos difíciles viene de Dios. No estamos llamados a ser valientes por nuestra propia capacidad, sino a permitir que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Así como el Espíritu guió a Juan para proclamar la verdad sin miedo, Él también está dispuesto a guiarnos en cada paso de nuestra vida de fe, si tan solo lo permitimos. La injusticia de Herodes y la compasión de Dios. La injusticia cometida por Herodes al ordenar la muerte de Juan el Bautista es un claro ejemplo de cómo el poder puede ser corrompido cuando se utiliza para fines egoístas. Herodes no actuó por justicia, sino por miedo, por presión y por un juramento hecho en un momento de debilidad. La muerte de Juan es, por tanto, una tragedia de abuso de poder, donde la vida humana es tomada por la codicia y la venganza. Pero en medio de esta injusticia, Dios no permanece indiferente. La compasión de Dios no se limita a nuestros méritos o a lo que es justo ante los ojos humanos. Dios tiene un plan perfecto y su voluntad se cumple, aun cuando los seres humanos actuamos con maldad. El sacrificio de Juan no fue el último acto de injusticia en la historia humana. En la cruz, Jesús mismo experimentó el abuso del poder y la injusticia, pero su sacrificio no fue en vano. Al igual que Juan, Jesús murió por la verdad y la justicia de Dios. Por lo tanto, cuando experimentamos injusticias en nuestras vidas, podemos recordar que Dios conoce nuestro sufrimiento y que, como en el caso de Juan, el sufrimiento tiene un propósito eterno, aunque no siempre lo entendamos en el momento. El amor incondicional de Dios ante la muerte de sus profetas. La muerte de Juan el Bautista revela algo más profundo sobre el amor de Dios por aquellos que son sus profetas. Aunque Juan fue martirizado y su vida fue truncada, el amor de Dios no se ve disminuido por las tragedias humanas. Dios es un Padre lleno de amor y compasión, que ve más allá de las circunstancias de la vida terrenal, y quien honra el sacrificio de sus siervos. En este sentido, la muerte de Juan es vista por Dios como un acto de fidelidad que refleja la verdadera entrega a la misión divina. Este amor de Dios es un recordatorio para nosotros de que el sacrificio que hacemos por amor a Él no pasa desapercibido. Aunque las circunstancias puedan ser difíciles, podemos confiar en que, como Juan, estamos siendo honrados por Dios, quien recompensa la fidelidad con una promesa eterna. El sacrificio de Juan no fue el final de su historia, sino el comienzo de un legado eterno, que sigue inspirando a los cristianos a vivir con valentía. La responsabilidad cristiana de denunciar la injusticia. La figura de Juan el Bautista también nos enseña sobre nuestra responsabilidad cristiana de denunciar la injusticia. Juan no se conformó con el estado de las cosas en su tiempo. Él vio la inmoralidad, la corrupción y el pecado, y habló en contra de ellos, sin temor. Como cristianos, estamos llamados no solo a vivir nuestra fe, sino a hacer luz en medio de la oscuridad, denunciando las injusticias y luchando por la justicia, que es parte del reino de Dios. La valentía de Juan nos desafía a no callar cuando vemos que se cometen injusticias en nuestro entorno. La justicia cristiana no solo se refiere a la equidad humana, sino también a la verdad divina, que a menudo
Desafía las normas sociales o políticas. Estamos llamados a ser como Juan, que denunció el pecado y la injusticia, no por venganza, sino por el deseo profundo de que las personas se arrepientan y se reconcilien con Dios. Esta es la misión cristiana, ser profetas de la verdad y defensores de la justicia. La relevancia del testimonio de Juan para la Iglesia hoy. El testimonio de Juan el Bautista sigue siendo relevante para la Iglesia hoy en día. En un mundo donde el miedo y la complacencia a menudo nos frenan, el ejemplo de Juan nos invita a ser valientes en la fe. Hoy, como ayer, la verdad de Dios necesita ser proclamada. Aunque sea incómoda, aunque sea rechazada. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe continuar siendo un testimonio vivo de la verdad, sin temor a las consecuencias que puedan surgir. Al igual que Juan, la Iglesia debe preparar el camino para Cristo, anunciando la verdad del Evangelio y llamando al arrepentimiento. No podemos vivir nuestra fe de manera pasiva o cómoda, sino que debemos ser valientes y firmes en nuestro testimonio, sabiendo que el reino de Dios está cerca y que cada día es una oportunidad para ser fieles a su llamado. La fuerza de la verdad como pilar de la Iglesia. En el relato de la muerte de Juan, es crucial reconocer que la verdad, aunque rechazada por muchos, sigue siendo la piedra angular del reino de Dios. La muerte de Juan no fue en vano, sino que su fidelidad a la verdad abrió el camino para la obra de Cristo. La verdad cristiana es un pilar que permanece firme, incluso cuando los vientos del escepticismo y la persecución soplan con fuerza. A lo largo de la historia, los cristianos han sido llamados a proclamar la verdad sin temor, sabiendo que el Espíritu Santo los fortalece y que, al final, la verdad triunfará. Este testimonio de fidelidad nos invita a todos a reflexionar sobre nuestra propia relación con la verdad. ¿Vivimos de acuerdo con la verdad de Cristo? ¿O permitimos que las mentiras del mundo nos desvíen? La verdad no cambia, y el compromiso con la verdad es lo que nos hace firmes como cristianos, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones que desafían nuestra fe. El coraje de perseverar en la misión de Dios. Finalmente, el ejemplo de Juan el Bautista nos recuerda que, aunque la vida cristiana es difícil, el coraje para perseverar en la misión de Dios es dado por Él. En un mundo que a menudo premia la comodidad, la fama y el poder, seguir a Cristo requiere perseverancia. La vida de Juan muestra que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por la popularidad o el éxito humano, sino por la fidelidad en la misión que se nos ha encomendado. Perseverar en la fe significa mantenerse firme en la verdad, aun cuando los demás nos rechazan o incluso nos persiguen. Como Juan, somos llamados a perseverar en el camino del Evangelio, sin importar los obstáculos o las dificultades. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.